¿Qué tal amigos? Bendiciones para todos. Les habla el profesor Fabián Espinosa y en esta ocasión te traemos un video tutorial relacionado con la forma trigonométrica de un número complejo. A continuación vamos a demostrar dicha forma trigonométrica partiendo de la forma estándar de un número complejo que está representada por a más bi, y partiendo de esta forma vamos a llegar a la forma trigonométrica de dicho número complejo que está representado por r multiplicado por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Pero, ¿de dónde nace esta igualdad? ¿Cómo puedo demostrarla? No te preocupes, a continuación demostraremos la forma trigonométrica de un número complejo partiendo de su representación gráfica. Ok, ahora vamos a proceder a graficar el número complejo a más bi. Recordemos que ese número complejo yo lo puedo expresar como un par ordenado, donde a representa la parte entera de ese número complejo y b representa la parte imaginaria. Recordemos que un par ordenado es un punto que podemos ubicar dentro del plano cartesiano. En este caso tenemos el plano cartesiano, el eje horizontal recibe el nombre de eje real, el eje vertical recibe el nombre de eje imaginario y la intersección de esos dos ejes forma mi plano cartesiano donde vamos a proceder a dibujar ese número complejo. Entonces vamos a dibujar la componente A, la parte real. Como la parte real es positiva, yo la voy a colocar a la derecha de el eje real, en este caso, y la vamos a nombrar con la variable A. Observemos ahora la parte imaginaria que está representada por la letra B. Como es positiva, yo la voy a colocar hacia arriba, eje imaginario, y vamos a llamarle a esa variable, a ese punto, B. Ahora bien, ahora procedemos a ubicar el punto A, B dentro del plano cartesiano. Recordemos que tengo mi componente vertical, tengo mi componente horizontal y la intersección de esas dos componentes representan el punto A, B. ¿Okay? Aquí simplemente hemos ubicado el punto A, B dentro del plano cartesiano. Ahora procedemos a dibujar el vector. Recuerden que para dibujar el vector yo debo partir del origen de ese plano cartesiano, que en este caso es el punto 0, 0, hacia, ese va a ser el punto inicial de mi vector, y ese vector va hacia el punto A, B. Ahora bien, ya tengo mi vector dibujado dentro del plano cartesiano. Recordemos que aquí tengo entonces segmento A, acá tengo el segmento B, y la hipotenusa vamos a renombrarla con la letra R. Entonces allí vemos cómo se forma un triángulo rectángulo donde A y B son los catetos y R es la hipotenusa. Entonces aquí vemos que el ángulo, recuerden que el ángulo se forma de la parte positiva del eje real hacia el vector. En este caso el ángulo vendría siendo esa parte que tenemos sombreada en verde. Entonces ahora, por medio de las funciones trigonométricas, vamos a encontrar las componentes tanto para A como para B de la siguiente forma. Aquí vemos la gráfica del número complejo A, B. Vemos cómo dibujamos el vector desde el inicio del plano, del origen del plano cartesiano al punto A, B. Como observamos, aquí se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo primero que yo voy a hacer es hacer uso de las funciones caso, el seno del ángulo. Recordemos que el seno del ángulo está representado por el lado opuesto entre la hipotenusa. En este caso, para el problema, el lado opuesto al ángulo vendría siendo igual al lado B dividido entre la hipotenusa, que está representado por el lado R. En este caso, el seno del ángulo queda representado como B dividido entre R. De igual forma puedo calcular el coseno del ángulo. Recordemos que el coseno del ángulo es igual al lado adyacente entre hipotenusa. En este caso el lado adyacente es el lado A y la hipotenusa está representada por la letra R. Entonces deducimos aquí que el coseno del ángulo es igual a dividido entre R. Ahora agarremos estos dos resultados y lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Tenemos entonces que
que el seno del ángulo es igual a B sobre R y que el coseno del ángulo es igual a A sobre R. En este caso, en la expresión de la izquierda, obsérvese que la variable R está dividiendo, por lo tanto la paso multiplicando hacia el lado izquierdo. En este caso me quedaría entonces R multiplicada por el seno del ángulo va a ser igual a B. En este caso, en la columna de la derecha, la variable R que está dividiendo también la paso multiplicando. En este caso, por el coseno del ángulo, que esto va a ser igual a A. Entonces observemos que en ambas expresiones hemos despejado la variable B para el seno y hemos despejado la variable A para el coseno. ¿Para qué realizamos esto? Porque nosotros vamos a partir de la condición de un número complejo, la condición estándar. Recordemos cuál es la forma estándar de un número complejo, es la forma A más BI. Ahora nosotros vamos a sustituir el valor de A por R coseno del ángulo y posteriormente vamos a sustituir el valor de B por R seno del ángulo. Entonces esto va a ser igual a A. ¿Cuánto equivale a A? A equivale a R por el coseno del ángulo más B. ¿Cuánto equivale B? R por el seno del ángulo. Todo eso multiplicado por la variable I. Entonces, como observamos, aquí tenemos un factor común monomio, que en este caso es la variable R. Entonces, abrimos corchetes o paréntesis y dividimos R coseno del ángulo entre R. ¿Qué nos queda? Coseno del ángulo más R seno del ángulo I entre R. ¿Qué me queda? Seno del ángulo por I. Entonces vemos cómo hemos llegado a la forma trigonométrica de un número complejo, partiendo de su respectiva representación gráfica. Entonces hemos demostrado que el número complejo A más B puedo expresar en su forma trigonométrica como el número R multiplicado por el coseno del ángulo más I multiplicado por el seno del ángulo. Entonces con esto damos por terminado nuestro video tutorial, donde hemos visto o hemos demostrado la fórmula. En videos posteriores, entonces esta fórmula que acabamos de demostrar de la forma trigonométrica de un número complejo, vamos a utilizarla de forma directa en la resolución de problemas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Los invito a que se suscriban, compartan y le den like al video. Estuvo con ustedes el profesor Fabián Espinosa. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.